¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches a todas y todos, y en especial a esta sala que nos encontramos dialogando en esta noche sobre una temática muy importante y fundamental, que es Conectando Ciudadanías. En este espacio, que es un podcast surgido desde Ciudadanías Asociación Civil, lo desarrollamos cada jueves para hablar de diferentes temáticas que tienen que ver respecto a participación ciudadana y diversas vertientes. Y bueno, pues en esta noche me da mucho gusto poder estar compartiendo este espacio con una invitada especial desde el estado de Puebla. Y bueno, pues en ese sentido poderla presentar. Maestra, muchas gracias por aceptar esta invitación de poder participar en este Conectando Ciudadanías. Y de igual manera se encuentra con nosotros dialogando nuestro secretario técnico, Marco García. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Moni, muy buenas noches, maestra, muy buenas noches. Qué gusto, no tenemos una invitada especial, tenemos una invitadaza de lujo el día de hoy para poder arrancar a hablar. Ya hemos venido con una secuencia de temas: participación ciudadana, transparencia como forma de participación, pero nos quedamos a lo mejor en el tema de rendición de cuentas. Tal vez hoy podamos dar el paso siguiente gracias a la experiencia de la maestra Carmen Leiva, y me entusiasma muchísimo. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues maestra, nuevamente agradecerle por su participación en este espacio. Y como lo comentaba Marco, ¿no? En semanas pasadas hemos venido hablando sobre diferentes temáticas que van respecto a la participación ciudadana, a los mecanismos de participación que existen, por ejemplo, aquellos que son formales, informales, desde movilizaciones propias de sociedad civil, temas de transparencia. Y bueno, pues en esta noche, pues no nos toca hablar sobre uno de los temas que, digamos, donde hacemos una conjunción de los diferentes opiniones, experiencias que nos han comentado en este espacio, y precisamente en esta noche estaremos hablando sobre los mecanismos de participación ciudadana formales e informales, pero también teniendo una perspectiva desde su formación misma, y pues en ese sentido pues haremos la presentación de esta gran ponente de esta noche. Y bueno, pues tenemos la participación de la maestra Mari Carmen Leiva Báthory, quien es maestra en Administración y Políticas Públicas por ICSIE, Escuela de Políticas Públicas. También cuenta con una certificación S0500, Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción de la Administración Pública, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Actualmente es integrante de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Puebla. Y bueno, maestra, nos da mucho gusto poder estar platicando con usted en esta noche, y sobre todo reconociendo su trayectoria y experiencia que tiene respecto a estas temáticas de participación ciudadana, desde sociedad civil, desde comités de participación. Precisamente nos gustaría pues llevar a cabo este Conectando Ciudadanías desde su experiencia, y sobre todo agradeciéndole este espacio, maestra. Gracias, Mónica, gracias, Marco, por la invitación, por considerarme dentro de su programa, y sobre todo por darme la oportunidad de poder compartir con diferentes personas y sobre todo con jóvenes la experiencia de vida durante más de 50 años de profesionalización. Ya no es porque el currículum sea grande, sino más bien, decía un amigo, es porque ya estamos viejitos. Y más que viejitos, hemos acumulado experiencia, y esa experiencia es a través de diferentes responsabilidades que hemos tenido tanto en el sector público, y muy pocas tengo que considerar dentro del sector privado. Y dentro del sector privado no ha sido
como desarrollo profesional, sino más bien como involucrarme con diferentes organizaciones de la sociedad civil, buscando cómo hacer que estas organizaciones puedan colaborar hacia el interior de los gobiernos, escuchándolas, viendo sus problemas, pero también escuchando sus soluciones. Porque el mejor diagnóstico que podemos tener, ni siquiera lo tenemos del INEGI, lo tenemos directamente de las organizaciones civiles que están tratando día a día con personas afectadas en cáncer, afectadas en problemas del habla, en problemas de la vista, en problemas en trámites y servicios, como es Coparmex, en problemas de trámites jurídicos, como es la Barra Mexicana de Abogados, ir escuchando cuáles han sido sus problemas y desde el punto de vista de esas personas, cuáles son las soluciones más viables que ellos ven. Y que no, muchas veces ni siquiera implican un presupuesto, más bien un procedimiento y una modificación a algún trámite. Sí, así es, maestra, y bueno, pues como usted lo plantea, ¿no? Creo que, por ejemplo, no solamente el transformar de las cosas o de la administración pública reside precisamente en la voluntad de una persona, ¿no? Creo que también es hacer un conjunto de situaciones, desde cuáles son las exigencias por parte de sociedad civil y cuáles son aquellas que corresponden, pues, precisamente a nuestras y nuestros servidores públicos. Y en ese sentido, entrando ahora sí como en la temática misma de Conectando Ciudadanías, me gustaría que que usted nos pudiera comentar cuál ha sido la perspectiva que usted, desde las posiciones que ha ocupado desde el ámbito y el sector público y privado, ha acontecido la participación ciudadana. ¿Cuál es ese panorama en el que usted pudiera identificar el cómo se encuentran en términos, digamos así como desde experiencias, desde cómo está un panorama en conjunción de la participación ciudadana y bueno, pues en este caso en el estado de Puebla? Mira, la participación ciudadana para mí siempre ha sido la parte en que las personas intervienen y colaboran con el sector público y inclusive entre ellos mismos en el sector privado para intercambiar conocimientos, para intercambiar capacidades, para crear un capital social, para crear redes, para mejorar un entorno social y tener acuerdos colectivos que puedan llevar a tomas de decisiones tanto al sector público como al sector privado. En ese sentido, hemos podido ver desde la creación de una Contraloría. Las Contralorías fueron creadas precisamente por una inquietud ciudadana de saber qué se hace con el dinero, quién toma las decisiones, por qué toman las decisiones, por quién audita al que está aplicando el gasto y quién me dice que está cumpliendo con sus funciones y quién me dice que las funciones sí están bien dictadas y que los lineamientos y las normativas sí fueron bien dictadas de acuerdo a lo que requerimos como una comunidad. Se crean las primeras contralorías y empezamos sin tener conocimiento de lo que era una auditoría contable. Se auditaba como si fuera una empresa cuando la contabilidad gubernamental tiene otro tratamiento diferente, porque en una empresa hay un consejo directivo que toma la decisión y ellos determinan una inversión y la determinan a cierto plazo. Aquí el gobierno no puede crear una inversión que le dé un rendimiento para tener a futuro un recurso mayor. Aquí lo que nosotros hicimos fue crear un área de obras por cooperación dentro del municipio para duplicar la inversión que se estaba haciendo. ¿Y cómo la duplicábamos? Pues se le decía a la comunidad por allá de te estoy hablando de 1983, que se crean las primeras áreas de obras por cooperación, donde les decíamos al ciudadano, el municipio te va a poner el material y tú pones la mano de obra. Y nos íbamos a las juntas auxiliares, nos íbamos a Canoa, nos íbamos a la Resurrección, nos íbamos al Aguacate, y entonces ahí se tenían esos recursos, la gente que sabía la construcción de cómo colocar la piedra, no se pavimentaban las calles con concreto hidráulico,
sino se les daba el cemento, se les daba la tubería para que pudieran meter el drenaje y sobre esa tubería se compactaba apisonando ellos mismos con sus pisones a mano y se tiraba el concreto y ellos iban colocando la piedra de río que colectaban en los ríos que pasaban por sus comunidades. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Subíamos esos proyectos a que la gente los pudiera consultar, no en internet, sino los teníamos de ahí en la oficina de la Contraloría para que la gente de la comunidad pudiera irlos a consultar físicamente. Se crean a través de una inquietud ciudadana, pero lo que no se pudo cumplir fue el proceso jurídico para sancionar a aquel servidor público que no cumplía, que no iba a supervisar la obra, que no cumplía en entregar el cemento que tenía que entregar, sino que entregaba menos bultos, o en lugar de un tubo de 30 centímetros, entregaba un tubo de 15 centímetros, o que no se instalaba por decirte, el alumbrado público, llegaban, ponían los postes, ponían las lámparas, pero no ponían el cableado. Entonces nunca iba a funcionar ese alumbrado público, más sin embargo, el servidor público que adjudicó la obra y que luego no la fue a supervisar, tendría que haber sido sancionado y no llegaba a sancionarse. En ese procedimiento, durante varios años, empezó la ciudadanía a preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué no nos acabamos de enterar? ¿Por qué no funciona la Contraloría y nosotros como ciudadanos no tenemos información para poder supervisar la Contraloría Social y ver que realmente se cumplan los actos que se deben de cumplir? Y entonces empezamos con el tema de transparencia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos información, necesitamos acceder a esa información y un grupo de ciudadanos se reúne y empieza a pensar en el acceso a la información. Y entonces hablamos del Grupo Oaxaca, donde se crea la primer ley de transparencia y se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y a través de esa ley obligan a los estados a crear sus comisiones de transparencia. Teníamos información, empezaba a ver la apertura de datos, pero esos datos eran a modo, esos datos no siempre estaban considerados para entregarse a cualquier persona. ¿Por qué? Porque teníamos la teoría política de que la información es poder, y si yo tengo la información, yo la generé, es de mi propiedad, cuando en realidad me están pagando los ciudadanos para que yo genere la información, aplique correctamente esos recursos y se los regrese para mejorar tu calidad de vida. Esa falta de conciencia en ese procedimiento fue que empezamos a crear estas instituciones, los ciudadanos empiezan a aprender a preguntar, se sistematiza, se mejora el procedimiento, se crea el Instituto de Transparencia, se amplía, aparte de crear las comisiones estatales, se pide a los sujetos obligados tener sus unidades de transparencia y que estas unidades sean las responsables de verificar que realmente la información que los ciudadanos están solicitando por medio de preguntas que hacen a los sectores gubernamentales, haga de manera, primero, antes se les pedía de manera proactiva subir la información y se vuelve de carácter obligatorio toda aquella experiencia que durante los primeros 10 años se tuvo. Y es a partir de 2015 que se crea el instituto y empezamos nosotros a crear una plataforma única para que la información sea unificada. Pero seguíamos teniendo el mismo problema. Las dependencias no se hablaban entre sí, no se coordinaban para poder intercambiar información y que fuera más ágil la justicia a la hora de prevenir o sancionar actos de corrupción, actos de desvíos de recursos o de falta de cumplimiento de funciones, y entonces se crea el sistema anticorrupción. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar y vamos a continuar creando instituciones para que cumplan los servidores públicos con lo que deben de cumplir?
Mientras los ciudadanos no participemos activamente, no nos involucremos, no leamos la ley, no leamos lo que nos están publicando, ya no nos metamos a las plataformas a revisar las normativas, los trámites, las acciones para denunciar, dónde denunciar, cómo denunciar, y que exigir que esos procedimientos de denuncia se cumplan en tiempo y forma, y al final nos determinen si teníamos razón o no, porque también podemos estar equivocados y no tener la razón. No vamos nosotros a lograr esa honestidad y esa calidad de vida que tanto buscamos desde los servicios públicos. Sí, maestra, creo que en este aspecto usted ha mencionado como una de los elementos fundamentales que en otras ocasiones hemos comentado con otros invitados, por ejemplo, el que en la necesidad que existe y que reside precisamente en la misma entre la misma participación ciudadana, por ejemplo, el que se pueda colaborar para lograr pues estas transformaciones, ¿no? Como usted nos los pone en este ejemplo, es importante que exista pues en principio una exigencia, ¿no? Identificar un problema, algo que está fallando, digamos como en este cúmulo de la misma administración pública, y en ese sentido pues seamos las mismas ciudadanías quienes empecemos a generar, digamos, como esa, no sé si mencionarlo como cultura de exigencia, y que como lo menciona, ¿no? A lo mejor la trayectoria que tiene el hacer pública la información que antes solamente era de unos cuantos, era como tratada con mucho cuidado y que ahora pues puede ser, digamos, como ya de precisamente del dominio pues por parte de las ciudadanías a través de estos mecanismos como la Plataforma Nacional de Transparencia. Creo que poco a poco se van ganando esos espacios que, digamos, desde la construcción misma no sé, desde el Estado a lo mejor se niega la participación ciudadana, pero sin duda está presente esa misma participación que nos permite organizarnos y en ese sentido generar diferentes transformaciones. Pero pues en ese sentido me gustaría preguntarle a Marco cuál es esta perspectiva que tiene o cómo vas viendo estos tintes de la transformación de la participación ciudadana desde estos nuevos mecanismos. Justo, a ver, creo que lo que nos acaba de decir, maestra, es muy valioso porque, a ver, lo que usted nos está diciendo es cómo llegamos hasta el Sistema Nacional Anticorrupción, pero de pronto en las conversaciones que hay en materia de transparencia que se escuchan en algunos espacios, lo que dicen es, a ver, la transparencia ahí está, gracias a la transparencia podemos identificar problemas públicos y a partir de la identificación de esos problemas podemos empezar a incidir como sociedad. Lo que usted nos está diciendo desde este momento es, no, es que eso va desde antes. En realidad la transparencia es consecuencia de la participación ciudadana. Nos ponía, por ejemplo, el caso del Grupo Oaxaca, la creación de la primera ley de transparencia, del IFAI, cómo las normas, instituciones y procedimientos que hoy tenemos en realidad han sido conquistas ciudadanas a partir de luchas, y eso creo que es muy valioso. ¿Por qué no abundar un poco en eso, maestra? Mira, realmente si nos ponemos a analizar y a ver todos estos procedimientos que ya se tienen, la ley se ha creado para abrir la participación ciudadana. Tenemos las formas, los mecanismos de participación ciudadana formales, cuando vamos a votar. Ahí estamos tomando una decisión en una participación ciudadana, pero no se queda nada más en el voto. Tenemos nosotros que analizar la propuesta de proyecto político y de acciones que están llevando durante la campaña, porque en la campaña te dicen, yo voy a hacer que el presupuesto rinda más, yo voy a tener mejores servicios de salud, yo voy a ver que los servicios públicos y la atención de los trámites se reduzca, que tengas una mejor calidad de vida. Y todo el mundo habla de la calidad de vida y todo el mundo habla que se va, en todas las campañas se hablan de honestidad y de transparencia. Yo no he escuchado ahorita, desde el año 2010 a la fecha, que es el tema de transparencia central, una campaña política que no te hable de transparencia y que no te hable de honestidad. No la he escuchado, más sin embargo, a la hora que tú ves que un
candidato, ya entra en funciones, ya no es candidato, ya es el servidor público, la autoridad electa, y tú le haces la solicitud de información, te contesta con evasivas. Te contesta que la información está clasificada al 100% sin haber analizado las partes que sí son públicas de un documento y te dice, solamente te voy a testar las partes sensibles que son los datos del proveedor, que su dirección, su teléfono, su RFC, que son datos sensibles, pero lo demás del contrato te lo puedo entregar porque no hay forma de que se dañe. Los precios unitarios, que ese es otro tema muy interesante que ojalá algún día lo podamos tocar. Los precios unitarios, si tú analizas los precios unitarios de obra que la Secretaría de Finanzas le da a los contratistas, son precios unitarios que nunca encuentras en el mercado, son muy bajos. Pero ahí viene la maña, porque como son muy bajos, a la hora de empezar a ejecutar la obra, empiezan las aditivas. Y entonces empiezas a llegar a la realidad de los precios comerciales y un poco más, por los famosos moches, ¿verdad? Pero entonces la honestidad no se está dando, porque yo como servidor público tendría que llegar a la Secretaría de Finanzas y decirle, señores, hice mi estudio de mercado, y si tú me estás diciendo que tengo que comprar el kilo de fierro para el puente vamos a poner una cantidad irrisoria, ¿no? A 1,000 pesos la tonelada, y en realidad en el mercado está a 25,000 pesos la tonelada, ¿de dónde quieres que yo no incremente más del 100% una obra? O que a lo mejor no hubo una mecánica de suelos, y entonces empiezas a necesitar dinamitar el terreno para poder meter tu drenaje, para poder hacer un puente peatonal, como sucedió en Puebla cuando metieron el paso abajo de la Fuente de los Frailes, que tuvieron que dinamitar y no estaba contemplada la dinamita en ese entonces, pues se incrementó mucho el costo. Pero eso es porque los proyectos no están elaborados correctamente, ni te dan la oportunidad como ciudadano de analizar los proyectos antes de que se ejecuten. Creo que ahí tendríamos los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, en caso de cuando se están proponiendo leyes que intervengan las barras de abogados, las escuelas jurídicas, a analizar esas leyes, a revisar esos procedimientos y a dar las opiniones desde el punto de vista ciudadano de lo que sí se requiere. Ahorita estamos viendo que en Puebla empieza una ley, están viendo en la Comisión de Participación Ciudadana, liderada por el diputado Osvaldo Jiménez, está viendo ya empezar a trabajar un borrador de la Ley de Participación Ciudadana. ¿Cuántos ciudadanos están interviniendo? ¿Cuántos ciudadanos? Porque además salió en el periódico, ni siquiera lo está haciendo en lo oscurito, él salió el anuncio de que ya iba a empezar, de que ya se quieren para que al final de año, en la última sesión que se tenga en el Congreso, estar presentando ya la propuesta de ley ante el Pleno para la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y cuántos se han acercado a decirle, señor diputado, a mí me interesa? ¿Cuántas organizaciones civiles? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos investigadores? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos personas que atienden sociedad civil y que todos los días están requiriendo apoyos? ¿Cuántos se han acercado a decir, señor, yo tengo una propuesta? Si tú te pones a ver y te pones a analizar, todas las leyes de participación ciudadana te hablan del referéndum, te hablan de la revocación de mandato, inclusive ahora ya meten parlamento abierto, cabildo abierto, presupuesto participativo, pero ninguna te habla de cómo se va a relacionar el sector gobierno con el sector civil, todas las organizaciones de la sociedad civil
que en un momento dado complementan la atención a la salud, la atención a los derechos humanos, la atención a la violencia de género, complementando las acciones del gobierno. Porque yo siempre lo he dicho, no es posible que 1,000 o 3,000 servidores públicos que pueda tener un gobierno estatal o un gobierno municipal o un gobierno federal pueden atender los 6 millones de habitantes que tiene Puebla, el estado de Puebla, simplemente el municipio de Puebla. Justo, maestra. Necesitamos que la ciudadanía levante la mano y diga, mis requerimientos son estos. Y ahí te van, señor diputado, y vamos a analizar jurídicamente cómo se puede hacer. ¿Qué tanto esto que nos está mencionando, maestra, es explicado por una creencia generalizada de que la forma más efectiva de incidencia de las organizaciones sociales es la confrontación con el gobierno en vez de la colaboración? Pienso, por ejemplo, en aquellos casos anecdóticos como la ley 3 de 3, ahorita a lo mejor podemos hablar de esas, que se quedan como hitos y a partir de eso existe esa sensación de que la principal labor de las organizaciones para participar es tener que confrontarse y no colaborar, como nos está diciendo usted, que a lo mejor en algunos casos específicos, claro, puede ser incluso más efectiva que la propia confrontación. Pues mira, lo mencionas muy bien, la ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nace realmente de una lucha social. Nace de una inquietud, ¿por qué? Porque estábamos cansados de ver que entraban los servidores públicos con una casa muy sencilla y salían teniendo un rancho. Y en los municipios pequeños entraba siendo el carnicero del pueblo y salía teniendo medio pueblo a su favor, escriturado, la mitad del cerro del pueblo escriturada a favor del expresidente municipal, y el pueblo se enojaba y decía, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde sacó el dinero? ¿De dónde salió? Si él no tenía ni para comer, nomás llegó de presidente municipal y ya tiene residencia, ya tiene caballos, ya tiene 3 camionetas, sus hijos se fueron a estudiar a Europa. De ahí sale el requerimiento de saber, necesitamos conocer cuál es su patrimonio, cómo entra y cómo sale. Y nos referimos solamente a un artículo de la ley de responsabilidades, ¿no? La ley general. Es solamente un artículo el que dio esa iniciativa y al cual 2 organizaciones civiles, que fue Transparencia Mexicana e INCO, empezaron solamente en una campaña política. Allí empezó diciendo, si quieres mi voto, dime y preséntame tu 3 de 3, tu declaración patrimonial, cuánto tienes, cuánto te ingresa, y de acuerdo a eso, para verificar si lo que tienes es lógico, tu declaración de impuestos, si estás cumpliendo con lo que cumplimos todos los mexicanos, pagar nuestros impuestos correctamente, en tiempo y forma, y la tercera, tu declaración de interés. Saber si vas a trabajar con empresas que van a ser favorecidas por ti, por tus familiares, y que desde ahorita, desde campaña, te estás comprometiendo a algo que a lo mejor ni siquiera vas a poder cumplir, porque tu compadre va a quererse aprovechar también de lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, empiezan el movimiento que termina después siendo un formato oficial. Y ya nada más, el primer ejercicio era la información del que iba a entrar como servidor público. Ahorita ya es tu información, no solamente tuya y de tus primeros familiares, sino hasta de tu 4ª generación, si se pueden llegar a involucrar en temas que se considere que te afectan a ti también, ¿no? Ahorita hasta las concubinas entran, antes nada más eran las esposas, ¿no? Entonces, pero fue un movimiento social y que al final se recorrió de Transparencia Mexicana e INCO, se
recorrió hacia las universidades y veíamos a los universitarios de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, de las universidades públicas, pidiendo firmas para que esto fuera una realidad. Y se juntaron 634,000 firmas. Y recuerdo a Eduardo Bojorquez llegar al Congreso con sus diablitos para entregarles las cajas con las firmas ya verificadas por el Instituto Electoral de que eran originales. Ese movimiento es increíble y además ya no se pudo echar para atrás. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados ni siquiera pudieron decir la pasamos para la siguiente sesión, tuvieron que atenderla y se sentaron con estos entes. Y estuvo Mauricio Merino, y estuvo Lourdes Morales, y estuvo Isaluna Pla de la UNAM, trabajando estas iniciativas, lo mismo que la de transparencia, y aquí están. Pero son leyes hechas por los ciudadanos para los ciudadanos. Utilicémosla, leámosla, pongámosla en funcionamiento en beneficio de nosotros. No dejemos que el sector público sea el único que se aproveche de ellas. Buenísimo, buenísimo, porque si nacieron de la sociedad, pues lo lógico sería que sean instrumentalizadas por la propia sociedad, ¿no? ¿Es correcto? Esto que nos dice, maestra, me pone a pensar mucho, y seguramente a ti también, Moni. Lo hemos platicado en algunas otras sesiones, pero creo que hoy podríamos profundizar en eso. A ver, la única forma de incidencia, Moni, que tiene la sociedad civil para poder interactuar con el gobierno es a través del control, de la fiscalización. También existen otras alternativas, como nos comentaba la maestra al principio, como esta posibilidad de colaboración para crear una ley de participación ciudadana en conjunto con las organizaciones sociales. ¿Hay una más efectiva que otra o es casuístico? ¿Qué piensas? Pues creo que con esto que hemos planteado y puesto sobre la mesa, en principio, pues por ejemplo, podemos ver que el impulso de una iniciativa ciudadana pues tuvo resultados, ¿no? Como lo fue la ley 3 de 3, que en ese sentido podemos nuevamente ver esa posibilidad que sí existe, ¿no? O sea, que tal vez lo vemos en la ley, en donde dice una iniciativa ciudadana tiene que contar con tantas cosas, con tantas firmas, tantas cosas muy formales, ¿no? Y que a pesar de que hubo como diferentes trabas en este proceso, se logró, ¿no? Y como bien lo menciona la maestra, fue una iniciativa creada desde la misma sociedad civil organizada para la misma sociedad civil, ¿no? Y creo que este es un claro ejemplo en el que en principio podemos hacer o podemos aludir, por ejemplo, que no, para hacer, digamos, como esta organización de la necesidad de identificar algo que aqueja como a los comunes, pues en principio fue que pues no hay transparencia. Por ejemplo, había como un enriquecimiento pues por parte de aquellos servidores públicos y que digamos que a través como de la informalidad pues empezaron a tejer poco a poco estas redes en las que pues la misma sociedad civil empezó a incidir para que pues digamos, ¿no? También que pudieran tomar cierta incidencia en, digamos, ahora sí como en la arena pública, en los espacios de toma de decisiones como lo fue en el ámbito legislativo, y que a partir de ello digamos que sí, la iniciativa ciudadana fue ese pretexto como para unirse, para estas dos organizaciones que encabezaron el lograr esta ley. Pues fue importante el poderse como reunir como precisamente los intereses que formaban parte de estas inquietudes que ocurrió desde lo informal, pero trasladaron esto como hacia lo formal, ¿no? Para hacerlo algo más legal, algo que tenía que ver como con la misma arena para que tuviera un efecto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado que también existen algunos mecanismos informales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, desde aquellas movilizaciones que surgen desde la misma sociedad civil para poder movilizar o visibilizar diferentes temáticas, problemáticas y sobre todo posicionarlas en una agenda pública, ¿no? Entonces, podemos, digamos, como hacer un balance o como lo pensarías, hacer un balance desde aquellos mecanismos formales existentes, pero también las ciudadanías, sociedad civil, por ejemplo, apropiarse y generar como sus propios mecanismos o
o maneras o estrategias de organizarse para lograr pues precisamente esta incidencia. Entonces sería más o menos como este planteamiento que haría respecto a este equilibrio que existe, ¿no? Y sobre todo siempre aludiendo a la ciudadanía, sociedad civil, como apropiarse de aquellos espacios en donde es requerida su presencia y su participación. Sí, entiendo lo que estás diciendo, Moni, y lo que plantea usted, maestra, es, antes de casarnos, como acostumbramos a hacer cada que hablamos de participación ciudadana, con los instrumentos formales, hagámonos a la idea de que esos instrumentos formales nacieron de luchas informales. ¿Comparte usted esta visión, maestra? Claro, claro. Y fíjate, ahorita que hablaba Moni, me recordaba yo la piedra de la transparencia. No sé si ustedes la recuerden. Hace tiempo, en el año 2010, 2011, no se quería aprobar la ley de transparencia en el estado de Puebla y nuestra experta en transparencia en el estado, Lilia Vélez, junto con otro grupo, fue y plantaron una gran piedra enfrente del Congreso y no la quitaron hasta que tuvimos ley de transparencia en el estado. Era la vergüenza de tener enfrente de la puerta del Congreso del estado una roca que hoy la encuentras en el Centro Cultural Universitario, a un lado del auditorio. Ahí está esa piedra, ahí está. Y pasábamos todos y decíamos, ¿para cuándo la quitan? No la quitaron hasta que se aprobó la ley de transparencia. No hubo necesidad de irse a manifestar, no hubo necesidad de pintar calles. Era una piedra pintada donde se pedía que existiera ley de transparencia. Tenemos el otro movimiento, cuando mataron a los estudiantes de medicina, que se juntaron todos los estudiantes pidiendo seguridad para los jóvenes. Y el gobernador no tuvo otra más que sentarse a dialogar con ellos. En tema de COVID, no nos decían cuánto se estaba gastando en las vacunas, en la atención, en los equipamientos a los hospitales. Y a través de las redes sociales y a través de estar declarando y estarle solicitando al gobernador y escritos hechos por el sistema anticorrupción y por diferentes colegiados solicitando un apartado COVID en la página del Estado, el gobernador no tuvo más que salir a decir, no es por ustedes, sino porque yo ya tomé conciencia y ya les voy a dar la información. Que la información fue parcial, que no fue total, pero ya empezamos un movimiento de apertura de información cuando había una cerrazón. Nosotros, como sociedad, tenemos que hacer que el gobierno se mueva y nos escuche, pero además, no nomás escuche la queja, sino la propuesta de solución. Es decir, lo que nos está diciendo usted es que para poder colaborar con el gobierno o exigir, no solamente es llegar con una demanda concreta, nos plantea además el uso de símbolos, ¿no? Como el tema de la piedra, como cuando hablamos de las marchas feministas, esto que hacen, al menos desde mi concepción, es tratar de imponerse en la lucha de los símbolos, el tema de las pintas, el tema de cuando se puso el muro de paz enfrente de Palacio Nacional y en cambio lo que se hizo fue llenarlo de nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, la lucha de los símbolos, la lucha que ya no es tan simbólica, pero sí muy evidente, como las manifestaciones sociales. Todo esto que nos está diciendo usted, maestra, tiene que ver con con el ejercicio de la participación ciudadana no institucionalizada, que después solamente se formaliza, pero solamente se formaliza una vez que se logra ejercer la presión social o de poderse sentar a la mesa con la autoridad para decidir colaborar, ¿no? Así es. Ahora me gustaría escuchar, maestra, su experiencia, porque normalmente cuando hablamos de organizaciones sociales pensamos en aquellas que a lo mejor están un poco desarticuladas, desestructuradas. Me parece que no es tanto así cuando hablamos de la iniciativa privada. Y el componente que agrega usted
en esta interacción es, a ver, hay que llegar con una propuesta. ¿Qué tanto se da más esto cuando esa interacción se da entre la iniciativa privada, que normalmente puede contar con perfiles un poco más profesionalizados, que las organizaciones de a pie? Pues mira, el ejemplo que tenemos es organizaciones como INCO, organizaciones como Transparencia Mexicana, organizaciones como lo tiene la Ibero de Con los Ojos Abiertos, donde van a través de solicitudes de información, a través de problemas sociales detectados, van proponiendo soluciones. Tenemos, Transparencia Mexicana hizo un ejercicio después de lo que sucedió con la guardería ABC, de capacitar a los padres de familia para que estos fueran los que verificaran los aspectos de seguridad en las guarderías de sus hijos. Y les creó una plataforma y los padres subían a la plataforma las verificaciones y Transparencia Mexicana les daba los elementos para poderle solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social que sus guarderías cumplieran con los requisitos para que los niños no corrieran riesgos. Supervisado por los mismos padres de familia. No le costó un peso al gobierno, no le costó un peso a la sociedad, más que la voluntad de las personas de poder actuar y actuar correctamente. Y una organización que tenía los elementos, los conocimientos y los elementos técnicos, apoyado por chicos de diversas universidades que los ayudan a través de su servicio social y su servicio profesional para poder ayudar a un problema social. No necesitamos más, necesitamos que las personas sumen voluntades, que no estamos muy bien criticando, y nos juntamos en los cafés y nos reunimos con los amigos, y hay grupos sociales y criticamos, y dentro de esa crítica llega a haber soluciones que dice uno, ¿y por qué el gobierno no lo hace así? ¿Y por qué no lo documentamos y se los entregamos? Y les pedimos una mesa de análisis y nos sentamos a ver el por qué sí, el por qué no, y a conjuntar una solución. Al final de cuentas, nosotros somos los que estamos viviendo esa afectación. ¿A quién le afecta el que le roban las llantas de su coche en una colonia? Y que esa colonia ya está caracterizada por el robo de autopartes. Pues a los vecinos. ¿Por qué no se unen los vecinos? ¿Y por qué no hablan con el presidente municipal? ¿Y por qué no hablan con el secretario de Seguridad y le plantean las soluciones y le expresan de dónde vienen las personas, dónde han detectado ellos que vienen las personas que roban esas partes o que se meten a las casas? No necesitas realmente la organización formal, no necesitas crear una organización, simplemente reunir a los vecinos. Las juntas locales de vecinos, ¿cuántos asistimos a esas juntas locales de vecinos? Si hay 100 casas y ves a 4 o 5 que son los mismos de siempre, es mucho, pero todos nos quejamos de la inseguridad, ¿no? Y tienes una cámara fuera de tu casa y llegan y te piden la grabación y pones pretextos y dices que no la puedes entregar, ¿no? Cuando el afectado fue tu vecino de enfrente y se nota muy bien su puerta desde tu cámara. Esa cooperación ciudadana es la que nosotros necesitamos. Y fíjate, yo le quitaría la palabra ciudadana y diría yo esta cooperación entre personas, porque los niños también son personas y también necesitan cuidados y también se reúnen entre ellos y tienen sus propias necesidades. Y los adolescentes tienen sus propias necesidades. Y necesitamos escucharlos para poderlos apoyar, entenderlos y darles soluciones. Tu micrófono, Marco. Gracias, maestra. Fíjese que este giro que da de la palabra participación ciudadana o colaboración entre ciudadanía por personas,
es un giro dramático en el tema de la participación, porque muchas veces partimos de la noción tal vez equivocada a partir de esto que nos está diciendo, de que uno debe de pelear por su propia causa, su propia lucha, y el resto que peleen por las suyas, ¿no? Yo voy a pelear por aquello que me afecta solamente a mi grupo, a mi sector, y que los demás peleen sus propias causas. Con esto que usted nos está diciendo es, bueno, es que si verdaderamente fuera así, nadie pelearía jamás por los derechos de la niñez o de la adolescencia, y eso está mal. Ya no quedémonos solamente con eso, sino cuando lo extrapolamos a cualquier otra organización social, de pronto nos damos cuenta por qué muchas buenas intenciones se quedan solamente en eso, y es porque las impulsa un gremio muy pequeño, muy focalizado, y ya ni siquiera busca auxiliarse de otras organizaciones que en principio parecería que no se van a ver afectadas, pero cuando empezamos a entender a la sociedad como una unidad, parece casi inevitable darse cuenta que cuando algo está afectando a un grupo, a una comunidad, en algún momento va a llegar esa afectación al otro sector social. Entonces, si eventualmente esas luchas aisladas, desarticuladas, empezaran a girar en torno a algún eje articulador, como, por ejemplo, lo decía usted, esta ley de participación ciudadana que empieza a cocinarse, donde a lo mejor se empiece a platicar sobre esta relación entre las autoridades y las organizaciones que hasta hoy no está prevista, pues tal vez ese sea un camino, ¿no, maestra? Exacto, y además necesitaríamos empezar a analizar los conceptos tradicionales que se tienen de participación ciudadana, ¿no? Porque si tú ves todas las leyes te hablan de un plebiscito, te hablan del referéndum, de la ratificación constitucional, de la iniciativa ciudadana, de la revocación de mandato, pero un diálogo colaborativo, ¿por qué no lo incluimos? ¿Por qué no incluimos el Parlamento abierto? Porque el término ya se usa, ya hablamos de un gobierno abierto, ya hay, la ley de transparencia tiene un capítulo que es de 2 artículos sobre gobierno abierto. Pero entendemos el gobierno abierto como que nada más me publiques los datos en internet y yo los pueda checar. No, gobierno abierto implica participación ciudadana, implica rendición de cuentas, implica esa parte de tecnología, implica el sector público. ¿Sabe qué estoy pensando, maestra Moni, a partir de esto que está diciendo? A ver, creo que de pronto la sociedad se ha decepcionado con este instrumento de parlamento abierto, que muchas veces es confundido con audiencias públicas, como bien señala usted. No es lo mismo una audiencia pública que un parlamento abierto, pero como a través de la politización de este instrumento se nos hace creer que una audiencia es equivalente a parlamento abierto, creemos que son insuficientes. A ver, hasta aquí digamos que todo normal, la decepción ciudadana generalizada de siempre volvemos a caer en ese mismo lugar común en el que los políticos nos fallaron. Sin embargo, a partir de las experiencias anteriores que nos narró de cómo llegamos hasta el Sistema Nacional Anticorrupción, fue de la sociedad no solamente se quedó con la decepción y ya, trató de evolucionar. Nos decía usted, a ver, cuando creamos las normas de transparencia nos dimos cuenta que no eran suficientes para sancionar, y entonces, ¿qué hicimos? Buscar de qué forma se podían sancionar, evolucionar ese instrumento, ese mecanismo, y hoy nos está haciendo con el Parlamento abierto porque nos estamos quedando hasta ahí, quejándonos, como decía usted, sin llegar a proponer. ¿Qué tanto pasa esto con el resto de los instrumentos? Mira, lo que pasa es que los mecanismos de participación ciudadana los podemos ver desde 2 puntos de vista, el proceso de consulta y el proceso de involucramiento. Normalmente los procesos formales son de consulta y te incluyen a la ciudadanía, incluyen a las personas ya en la última etapa del proceso. Vienen los diputados, vienen los gobiernos, elaboran el plan municipal de desarrollo, elaboran los códigos de gobierno, elaboran las leyes, y ya para darle esa legalidad al documento, sientan en una mesa un día en un foro donde te ponen a los ponentes que traen
de Estados Unidos, de Chile, de Venezuela, los grandes doctores académicos a explicarte cómo conceptualizaron el documento. Pero aterrizarlo ya socialmente en los problemas que vives tú, que vive tu comunidad, donde se van a aplicar esas leyes, no eres escuchado. Ya nomás te citan ahí, dicen, hubo una mesa de consulta para el plan de desarrollo y ahí te presentan ya cómo está la estructura del plan de desarrollo municipal, cuáles son los proyectos que recabó en campaña y si esos proyectos fueron bien conceptualizados o no, no importa. Ya hicieron su mesa de consulta y ya está avalado y ya cumplieron con la ley. No, necesitamos que los procesos sean de involucramiento y que empiecen desde el inicio de la idea a consultar a estos grupos sociales y donde se va a aplicar, también consulten a la población si están entendiendo lo que se está haciendo. Tenemos N número de leyes. Tenemos una Constitución General de la República que se ha reformado 50,000 veces y que tiene muchos huecos donde los abogados de repente te dicen, pues por aquí nos podemos librar y ya no te meten a la cárcel. Por aquí nos podemos librar y ya no te sancionan. ¿Y quién le ha dado una nueva estructura a esa Constitución donde ya no se tengan esos hoyos por donde se puede escapar? Hemos creado ahora con el tema de violencia de género nuevas leyes, pero nuevas leyes que salen de problemas sociales. Un maestro me decía en la maestría, me decía, es que los problemas sociales antes en la revolución, me dijo, después de la revolución, veían venir los políticos el problema y creaban la normativa. Ahora, actualmente, primero se presenta el problema y luego lo tratamos de solucionar con una normatividad. Vamos un paso hacia atrás de lo que antes se hacía. Antes se analizaba primero cómo está la sociedad, cómo se está comportando, qué le está inquietando para ver a futuro cómo les va a afectar y entonces irlo solucionando. Ahorita no se está haciendo así. Tenemos que revertir eso. Sí, maestra, y precisamente ahora que mencionaba, por ejemplo, que muchas veces dentro de la práctica se dificulta el ejercicio propio, por ejemplo, del Parlamento abierto. Hace un mes tuve una experiencia en asistir precisamente a las mesas de consulta para una nueva creación de una Ley General de Juventud en el estado de Tlaxcala, y en la cual pues precisamente no se replica esta misma dinámica de personas adultas, hablando pues por ejemplo de diferentes temas que tienen que ver con un expertise o son demasiado teóricos y de repente digamos como que se vuelve una barrera, ¿no? Creo que también el reto de estos mecanismos de participación ciudadana formales residen, por ejemplo, hacerlos como más sociables, ¿no? Más amigables o que se genere como un ambiente de mayor confianza por parte de digamos, como de las instituciones que están promoviendo el desarrollo de estos mecanismos y en ese sentido, pues igual generar mayor fomento de esta participación ciudadana, pero que sea, digamos, como en el entendido de generar, pues, precisamente una conciencia ciudadana, pero también, digamos, como esa cultura de participación. Y bueno, pues, en ese sentido ya nos quedan unos últimos minutos de este conversatorio y pues finalmente, maestra, nos gustaría que nos pudiera dar consejos a las personas que nos encontramos escuchando este podcast a través de Facebook Live y quienes nos estarán escuchando a través de las diversas plataformas donde se publicará el podcast. ¿Cuál sería un consejo que usted le brindaría a aquellas ciudadanías que, digamos, se encuentran desarticuladas, que a lo mejor no tienen una lucha en específico, pero qué consejo les daría para motivar esa participación y, digamos, que esa misma participación se pueda ver traducida en una incidencia efectiva para la transformación, digamos, de nuestros contextos? Mira, yo les diría, pensemos que lo que me afecta a mí le puede afectar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, al ser que más quiero y al ser que más odio. A cualquiera le puede afectar. Si a mí me está incomodando algo, me está molestando, no me permite desarrollarme, buscaré la solución
y la comunicaré a través de mis redes, a través de mis maestros, a través de mis amigos. Formaré grupos sociales que puedan ir implementando y incrementando hasta llegar a las autoridades y volverlo una ley, volverlo una acción social que me ayude a mejorar mi calidad de vida, a vivir con valores, a vivir con tranquilidad. Eso es lo que queremos. Queremos ya no salir y pensar que quién sabe si llegando a la esquina me maten. Pensar que voy a salir a mi vida profesional y que voy a tener que comprar mi plaza para poder trabajar. No, que sea por competencias profesionales y que realmente me prepare para salir profesionalmente a cumplir las funciones por las cuales estoy estudiando leyes, estoy estudiando arquitectura, estoy estudiando trabajadora social, estoy estudiando enfermería, y hacerlo con amor, porque así es como nosotros vamos a encontrar las mejores soluciones. Unidos somos más, y habemos más buenos que queremos mejor vida que malos. Nomás que no nos dé miedo hablar y dar la cara. Muchas gracias, maestra, y bueno, creo que nos vamos con un aliento, ¿no? De motivación y sobre todo de que existen pues diversas alternativas que nos permitirán pues lograr los objetivos, ¿no? Desde sociedades civiles organizadas, desde personas que a lo mejor todavía no encuentran su causa. Y bueno, pues en este sentido creo que en esta noche pues hablamos de diferentes temas que forman propiamente desde una experiencia, desde ejemplos de lucha que surgen precisamente desde sociedad civil y en ese sentido pues los retos que todavía implican. Y bueno, pues para poder ir cerrando este conversatorio de esta noche, pues no nos queda más que agradecer mucho por su disposición a participar con nosotros en esta noche, en esta edición de Conectando Ciudadanías de este jueves 14 de julio. Y pues en ese sentido procedemos a hacer entrega de un reconocimiento que pues tenemos en agradecimiento por su valiosa participación. Y bueno, pues daré lectura al mismo. Ciudadanías AC emite la presente constancia a María del Carmen Leiva Báthory por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Mecanismos de Participación Ciudadana Formales e Informales, llevada a cabo el día 14 de julio del 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías AC, al igual que Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Y bueno, pues en ese sentido, maestra, nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos desde quienes formamos parte de Ciudadanías Asociación Civil por estar en esta noche conversando con usted. Agradecemos esta oportunidad y sobre todo todos estos consejos, todos estos aprendizajes que usted nos comparte en esta noche y pues sobre todo, pues agradecerle nuevamente. Muchas gracias, Moni, muchas gracias, Marco, y espero no sea la última vez que esté aquí con ustedes. De veras, me dan mucho ánimo para seguir adelante. Yo creo que la transparencia va a ser la diferencia entre una generación y otra. Entre más transparentes seamos, entre más colaboradores seamos entre unos y otros, vamos a vivir mejor. Y gracias por crear estos grupos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, pues en ese sentido, te doy la palabra, Marco. Adelante. Nada, Moni, pues agradecerte a ti por la conducción de este espacio, a la maestra, muchas gracias. Su energía es contagiosa, maestra, su ánimo, su vitalidad verdaderamente, como decía Mónica, nos alientan, nos inspiran y nos dan la luz en este camino que a veces puede ser un poco oscuro, que es el de la participación ciudadana, pero después de escuchar experiencias como la suya, concepciones como la suya, no nos queda duda de que el camino puede ser muy alentador. Maestra, muchísimas gracias y verá verdaderamente que no será la única vez que la estaremos invitando a este espacio. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias, maestra, y bueno, pues
De igual manera, agradecer a nuestra audiencia, quien se encontró sintonizándonos en esta noche. De igual manera, el podcast se encontrará en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube. Y bueno, pues esto fue Conectando Ciudadanías, un espacio para reflexionar y sobre todo para hacer un espacio mismo desde las ciudadanías. Y pues nuevamente muchas gracias, Marco, maestra, deseándoles que tengan una excelente noche y de igual manera muy buenas noches a todas y todos quienes se encuentran escuchando en esta noche. Hasta la próxima. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.